emprendedores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a esta nueva emisión de La Cultura del Trabajo. Hoy no está Ariel, así que vamos a ver si podemos suplirlo, si podemos generar un buen programa. Hoy estuve en una actividad en el Palacio San Martín, donde, bueno, una cantidad de empresarios, una cantidad de representantes de determinadas cámaras empresarias y algunos extranjeros. Había un empresario mexicano, porque el tema en definitiva era trabajo responsable, trabajo digno, y la sustentabilidad del trabajo digno y el trabajo responsable. A mí me tocó ese panel. Había un empresario mexicano que nos contaba cómo su empresa, una multinacional conocida, generaba un trabajo con responsabilidad. O sea, no precarizaba el empleo, sino que, por el contrario, tenía lo que se llaman buenas prácticas, o sea, buenas prácticas empresarias. Y nos daba una cantidad de ejemplos alrededor del mundo de cómo su empresa generaba realmente un trabajo con dignidad, ¿no? A mí en algún momento dije, bueno, ¿este señor está diciendo la verdad o no? La verdad, no creo que fuera un tema perverso de decir, ahora vengo acá y les miento a todos. Creo que él creía lo que estaba diciendo, realmente creía lo que estaba diciendo. Pero al momento de que me tocó mi intervención en la mesa redonda, bueno, arranqué por la precarización del empleo. Precarización del empleo que tiene muchas formas. Creo que esto ya lo hemos hablado en muchos programas, porque hace al movimiento obrero y a su organización. O sea, uno de los elementos más difíciles de sortear para los sindicatos, para el movimiento obrero organizado, es justamente la precarización del empleo, que tiene muchas formas. Tiene formas de pasantías, tiene formas de tercerismo, tiene forma de trabajo en negro, tiene forma de monotributismo absolutamente fraudulento, tiene formas de fuera de convenio, entre comillas, tiene forma, bueno, creo que por ahí me quedo o me olvido alguna. Pero el empresariado se dedica en forma más o menos sistemática a generar formas de elusión de la ley. ¿Qué quiero decir con elusión? Que bueno, lo que hacen es tomar algunos aspectos débiles de la ley, o faltantes, o vacíos legales, o directamente la falsean, o cometen fraudes, ¿no? Y con eso hacen, entre otras cosas, generan una falta de organización y una falta de presencia gremial. ¿Cuál es el elemento más importante, o por dónde empezamos cuando tenemos que hablar de organización y de erradicar las prácticas de precarización del empleo? Bueno, el elemento más importante es la organización, es la presencia de una organización gremial con delegados sindicales, con funcionamiento real, donde la gente participe, donde la gente pueda elegir a sus delegados, pueda elegir a sus representantes, pueda tener un sindicato, y este sindicato tenga presencia activa a través de las comisiones internas de los cuerpos de delegados. Primer elemento necesario, imprescindible, para que podamos erradicar las formas de precarización del empleo. En segunda instancia, el rol del Estado. El rol del Estado es muy importante, porque si el Estado a través de los cuerpos de delegados no recibe las denuncias y no actúa como tiene que actuar, por lo menos nos deja rengos al momento de, a los delegados, a los representantes gremiales, nos deja rengos al momento de tener que actuar. ¿Y actuar qué significa? Y actuar significa sancionar a las patronales que no cumplan con la ley o que precaricen el empleo. ¿Con la sanción alcanza? Por supuesto que no.
Lo importante es cuando nosotros podemos establecer un convencimiento en todos nuestros compañeros, a través de todos los cuerpos de delegados, de que las formas de precarización del empleo son un elemento por el cual hay que pelear, tanto los precarizados como los que no están precarizados. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan trabajadores de primera y de segunda implica necesariamente que en algún momento en la negociación paritaria, en la negociación de las condiciones de trabajo, esos trabajadores que tienen menores condiciones actúen como un contrapeso en la negociación y hagan que aquel que tiene trabajo permanente o de planta tenga menos posibilidades de obtener mejoras. Entonces, en realidad, el trabajo precarizado, el tercerismo y todas las formas de precarización en general actúan no solamente no son solamente una injusticia para el trabajador en general, sino también y propiamente para el trabajador de planta. Y bueno, un poco de esto queríamos hablar hoy porque tenemos una situación difícil en una empresa que ya en su momento había tenido una cantidad de despidos, había tenido alrededor de 20 despidos, pero que se acaba de despachar hace 24 horas, si no me equivoco, con 100 despidos más, una parte importante de su planta real. ¿Cómo les va, compañeros? Acá los invitados son miembros de la comisión interna de esa fábrica y están en este momento en pleno conflicto, luchando para reincorporar a sus compañeros. ¿Es así? Así es. Ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, todo lo que vos comentaste de una manera u otra se da en Felfort, todas las facetas que fuiste dando, desde la precarización laboral hasta la intervención del Estado, las denuncias, la actitud de la comisión, prácticamente todo se da en Felfort. Yo hace 25 años que trabajo ahí, la fábrica en el año 2012 cumplió 100 años y la práctica que siempre hizo, que lo tomó ya era costumbre en Felfort, era el fraude laboral. Cubrir puestos. ¿Cómo era ese? Cuando nosotros asumimos, cuando yo asumo, porque el compañero se incorporó el año pasado, cuando yo asumo en el 2009, la planta era de 500 trabajadores y teníamos 250 efectivos y 250 compañeros por agencia, mitad y mitad. No, espera, hace un alto ahí. Cuando vos decís por agencia, sí. ¿A qué te referís? Es muy suave la determinación por agencia. Claro, por eso. Contanos, a ver, porque esto, la gente que está mirando esto por ahí tiene una situación similar. Eso yo iba a ir avanzando, sí. Empecé con el término más suave, por agencia. Sí. Eso es trabajo mal registrado. Mal registrado porque prestan servicios en Felfort y están registrados en agencias ajenas a la empresa. Muchas veces, como yo he pasado, no tengo los aportes hechos. Compañeros que no tienen los aportes hechos. Y como lo dije, la usuaria no los registra, o sea que es una faceta de la precarización laboral, un trabajo mal registrado, se puede decir también trabajo en negro en muchos casos porque no están, las agencias tampoco, al no hacer los aportes, no existen, como yo en el año 90 estuve 3 años por agencia, tengo un vacío, en mi época laboral tengo un vacío en mi trayectoria laboral y muchos compañeros lo tienen. Bueno, es una práctica que hacía Felfort siempre, de cubrir puestos del giro normal y habitual de la empresa con trabajadores falsamente eventuales. Nosotros comenzamos en la comisión en el año 2009, empezamos a averiguar, yo partí de cero porque no sabía nada de todo este tema, empezamos a averiguar y fuimos descubriendo cuán grave era el tema, que no era por agencia, como decís vos, era trabajo mal registrado, los puestos que estaban cubriendo eran realmente puestos fijos, y estaban siendo reemplazados sistemáticamente trabajadores falsamente eventuales por otros. Pasaba 3, 4, 5 meses, ese trabajador se iba y venía otro al mismo puesto. 4 o 5 meses. Porque, a ver, hay una forma de contratación que es la eventualidad. Hay una salvedad en la ley de contrato de trabajo que permite la contratación de trabajo eventual. Esa contratación, dicho sea de paso, tiene que hacerse con el convenio colectivo de trabajo que corresponde a la actividad de la empresa para la cual se está trabajando. Si esta condición se cumple y se hacen los aportes, estarían dadas 2 condiciones cumplidas para que esa eventualidad, para que ese trabajo eventual fuera legal. Exacto.
Pero en realidad lo que sucede es que no hay ninguna eventualidad, porque eventualidad se considera, o consideraba el legislador en el momento que llevó adelante esta reforma en la ley, o este agregado en la ley de contrato de trabajo, hablaba de una situación de vacaciones de parte del personal, hablaba de una situación de demanda estacional, donde había un mes, 15 días, una situación fortuita, donde se podía hacer uso de la eventualidad. Justamente una eventualidad. Pero acá lo que vos me decís es que es un puesto que está desde que vos tenés memoria. Exactamente, sí. Y es más, tenemos fallos. El principal, el primero, el que hizo punta en este tema fue el de la doctora Regina Cañal, de la Sala 3 de Apelaciones, del año 2010, cuando empezamos con las denuncias, que dice, la empresa, tenemos todo el desarrollo de la demanda, de la resolución, donde la empresa no pudo demostrar en un solo caso la eventualidad. Han ido de encargados, supervisores, jefes, gerentes, a tratar de demostrar una eventualidad, no pudieron demostrar una sola eventualidad. Como vos decías, picos estacionales no tiene, picos de producción no tiene, el ausentismo es parejo todo el año. El personal que, por ejemplo, lo ocupan en Pascua, cuando termina Pascua lo ocupan para turrones, termina turrones lo ocupan para caramelos, para cereal. O sea, no tiene, permanentemente necesita de trabajadores. Entonces no pudieron demostrar las eventualidades. Es por eso que no tendría que tener trabajadores falsamente llamados eventuales, y los tiene. A ver, pero entonces, ¿cuál sería el objetivo que tiene esta fábrica, esta patronal? Porque si yo no hago mal la cuenta, si yo le estoy pagando a un trabajador, estoy pagando a un trabajador como eventual y lo estoy pagando con el convenio colectivo idéntico al que de los trabajadores de planta, voy a tener que pagar el convenio colectivo de ese trabajador más la ganancia que tiene la agencia, que se supone tiene alguna ganancia. Entonces, el eventual, desde ese punto de vista, terminaría saliéndome a mi patronal más caro. Digamos. ¿Cuál sería el sentido entonces de precarizar por agencia? Bueno, buenas tardes, Claudio. Muy agradecido que nos invites, ya es la segunda vez que estamos acá. Y siempre venimos porque tenemos algún problema grave, en este caso familias en la calle. Lo que vos decís es muy cierto, parcialmente. En Felfort, hace poquito fue el Ministerio de Trabajo a constatar una denuncia nuestra que los compañeros de agencia no ganan lo mismo que un trabajador normal, un trabajador efectivo. Hay muchos ítems que ellos no ganan. No obstante eso, tenés razón. ¿Por qué digo parcialmente? Porque igual la cuenta que nosotros sacamos es que a la patronal le sale mucho más caro a un trabajador, así pagándole menos le sale mucho más caro. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es quebrar la unidad de los trabajadores. Utilizan un sistema antieconómico para quebrar y socavar la unidad de los trabajadores. Porque nosotros cuando vamos a reclamar cosas para los compañeros efectivos, que muchas demandas hay todavía para reclamar y para pelear y para luchar, nos encontramos con que hay un trabajador, el último eslabón de la cadena, el trabajador por agencia, mal llamado por agencia, esclavo, que trabaja, que va a laburar enfermo, porque lo echan, porque no tiene estabilidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, quiebra la unidad de todo el conjunto de los trabajadores. Nosotros, para ir más a fondo, si querés, a lo que está pasando hoy, tenemos una patronal, como yo lo vine a denunciar a este mismo programa, cuando sucedieron los 23 despidos que vos antes mencionaste. Es una patronal que nosotros vemos, la familia Ford, que lo dije en el programa anterior, una familia de patrones estancieros que se maneja como si los empleados fuéramos esclavos. Y están convencidos, lo único que les falta es el látigo, porque si estuvieran en otra época, el látigo lo tendrían. Tienen el látigo del despido, de la prepotencia, tienen un servicio médico en la empresa que la empresa es una trituradora de gente. Nosotros podemos constatar, porque tenemos la denuncia hecha en el ministerio, de gente que ha ido a poner la firma, con clavos en la espalda, compañeras con clavos en las piernas, ritmo de trabajo infernales donde las compañeras son por la misma cinta de producción, tienen que levantar mucho peso sistemáticamente durante todo el día y terminan a los 40 años destruidas.
Eso es lo que está pasando en Felfort. Y ahora se despacha el viernes, no fue hace 24 horas, el viernes, con 100 compañeros más en la calle, que nosotros no son compañeros eventuales ni de agencia, son compañeros efectivos hace algunos más de 2 años que están en la empresa, y nosotros lo defendemos como cualquier otro compañero. La interna esta toma el tema de los compañeros de agencia como si fueran trabajadores. Sí, porque aparte son tus compañeros. Son mis compañeros, obviamente, digo esto porque no todas las internas lo toman. Sabemos que no son pocas los dirigentes sindicales, muchos compañeros. Rodolfo está desde el año 2010 y ha cambiado mucho la fábrica por la unidad que ha logrado en los compañeros. Yo estoy del año pasado. Y muchos compañeros, por estar acostumbrados a cómo venía la fábrica, honestamente nos dicen a nosotros, ¿por qué no se dejan de joder con los compañeros de agencia? Déjense de joder, ¿por qué no logramos las cosas para los trabajadores? Nosotros les explicamos, compañeros, si no peleamos por el de agencia, no podemos pelear por lo tuyo, porque tenemos que empezar por los cimientos. Este problema, los despidos anteriores, nosotros fuimos, lo tengo que decir, porque nosotros, en términos sencillos, lo que vemos nosotros, el tema del Ministerio de Trabajo, que antes nombrabas. Fuimos por los 23 despidos y hay parte del Ministerio, es la verdad de lo que vemos, hay parte del Ministerio que nosotros hacemos una denuncia y actúa, van los inspectores, pero vemos que algo está fallando. Porque nosotros vamos, nos agarra siempre la doctora Mercedes Gadea. Mercedes Gadea, cuando nosotros tenemos un problema, cada vez que vamos al Ministerio, ¡pum!, caemos en Mercedes Gadea. Parece que la tenemos alquilada a esta doctora, porque la verdad, con una mano en el corazón, y lamentablemente lo digo porque hay gente en la calle, embarazadas, madres solteras con muchos hijos, en la calle, vamos, caemos con Mercedes Gadea y prácticamente el abogado de la empresa habla poco y nada, porque todo el trabajo lo hacen otras personas. La defensa de la empresa, no vemos, no digo que sea todo el ministerio, ni mucho menos, por eso estoy haciendo la puntualidad esta, porque no puede ser. Los 23 despidos, eso se dictó la conciliación obligatoria. La fábrica no cumplió en nada, en nada. Le debe plata a los compañeros porque no le pagó todo lo que le tenía que pagar, no dejó entrar a ninguno cuando el ministerio había dictado, y nosotros cuando denunciamos que no se cumplía ninguna de las prerrogativas que el ministerio anunció, la fábrica pasó la conciliación obligatoria, los compañeros en la calle, y la empresa impunemente se rió de todos, Y ahora tenemos un problema mayor, 100 en la calle. La empresa lo que quería es sacarse de encima a los compañeros de agencia, porque les quemaba, porque nosotros hemos logrado con la lucha el año pasado, un conflicto muy duro que tuvimos en el 2013, 5 días de paro, la efectivización de 70 compañeros y que no echen al resto, porque la fábrica venía echando cada 3, 4 meses, eran ejércitos que se iban y venían, por eso decimos el sistema antieconómico. Prefieren pagar muchísimo más y tener divididos a los trabajadores. Y nosotros hemos logrado revertir eso hasta este momento. Y por eso pedimos... Claro. Ahora, hay algunos mensajes. Romina de Bernal dice, está de acuerdo con los muchachos de Felfort. Lamentablemente en muchas empresas hay irregularidades. Guillermo de Bursaco coincide con los comentarios de los compañeros de Felfort. Raquel de San Justo dice, ¿qué opina Marín de los cuestionamientos entre Scioli y Massa? ¿Les importan las personas? Lo dudo. Bueno, esto lo voy a dejar para, a ver si lo puedo dejar para el final. Pero, a ver, nosotros en el gremio telefónico enfrentamos dos prestatarias muy fuertes, son dos multinacionales con mucho poder político, muchísimo poder económico. Y yo te cuento que hasta el año 2003 se dedicaban a despedirnos de a 300, 400 compañeros en cada saca. O despedía a una o despedía a la otra, digamos. Cada una se alternaban para despedir. Y te estoy hablando que la mayor cantidad de despidos y situaciones de menoscabo de los trabajadores se dieron durante la década del 90. Nosotros asumimos en el 97 el sindicato y asumimos ya peleando contra traslados a San Luis. Le decían a la gente, el día de lunes, perverso, el día lunes tenés que tomar servicio en San Luis. Ah, ¿no tomás servicio en San Luis? Entonces estás despedido si no tomás servicio en San Luis. No querés trabajar. ¿No querés trabajar? Listo, andá, tenés que ir a tomar servicio en San Luis.
¿Querés considerarte despedido? Considerarte despedido y vemos cómo te pagamos alguna indemnización a los premios. Esta es la situación con la que asumimos. Ni un solo compañero fue despedido. Ni un solo compañero fue trasladado a San Luis. Durante todos estos años, donde teníamos el Ministerio de Trabajo, no en una situación dudosa, lo tenemos en contra. Directamente en contra. O sea, era el Ministerio de Trabajo de Menem, de Caro Figueroa. O sea, directamente no podía pasar ni por la puerta, no teníamos acceso. Nos decían, no, miren esto. O sea, no, el mismo Ministerio de Trabajo que en su momento nos había declarado a los propios telefónicos la ilegalidad del conflicto. Y nos había quitado la personería y había dejado todos los delegados sin protección gremial. Ese Ministerio de Trabajo. Ese es un Ministerio de Trabajo pro patronal. Absolutamente pro patronal. Clarísimo. Clarísimo. No es ni un funcionario, ni uno. No. Es el Ministerio de Trabajo que dice: estos tipos hay que hacerlos hocicar. Estos tipos tienen que perder el conflicto y las empresas tienen que despedir la gente que quieran. Eso es un Ministerio de Trabajo pro patronal. Lo que puede suceder es que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo, tiene competencias limitadas. O sea, ¿qué puede hacer el Ministerio de Trabajo con una patronal que no cumple con una conciliación obligatoria? Y lo puede multar. No puede hacer más que eso. Las multas tienen carácter más o menos irrisorio. No hay otra forma de hacer absolutamente. En este caso ni la multó, Ni la multó, bueno. Ni perfecto. la multó. Hay que ir por la multa, pero te quiero decir que, sí, que vos, patronal Felfor, multa. Ah, bueno, sí, te pago la multa, está dentro de los costos que yo tengo, ningún tipo de problema. O sea, el punto es que tampoco es que está la fábrica sin producir. ¿La fábrica está parada? No. No. Perfecto, bueno. Pero hay un tema, ustedes nos contaban recién una realidad, que es que los compañeros ven con simpatía la situación de los compañeros despedidos, van a solidarizarse, etcétera, pero claro, también defienden su puesto de trabajo, digamos, también existe esa división. Mañana tenemos una asamblea donde vamos a decidir. Muy bien. En esa asamblea, obviamente los compañeros van a decidir y ustedes van a orientar, porque en realidad la obligación de ustedes como conducción de un conflicto es dar una orientación. Lo más probable es que se cumpla la orientación que ustedes den, digamos, porque si no, no serían referentes o dirigentes de un conjunto, digamos. También puede ser que sí, no. pero no siempre. No siempre. Sí. No, también va a estar el gremio, por primera vez vamos a estar en una asamblea con el gremio, porque lo trajimos al conflicto, lo trajimos para que se ponga al frente. El sábado hicimos una asamblea en la calle con el gremio, la primera vez que hacemos una asamblea en la calle con el gremio presente, que no quería bajar del cordón, pero bueno, no quería estar en el corte, pero por lo menos vino y se votó que sacaran un plenario de delegados para tratar este tema, porque es un tema que golpea muchísimo al sector alimentación y sabemos que al resto de la clase obrera también. También se le exigió que vinieran a la fábrica a sacar una asamblea, a ponerse al frente del conflicto. Y bueno, mañana tenemos esa asamblea donde se va a votar. Obviamente se va a hacer lo que decida la gente. La propuesta es parar la fábrica, hacer acciones en la calle o nada. Entonces la gente tiene en su poder la decisión de lo que hay que hacer. Pero queremos que sepa qué es lo que está pasando realmente. Que los despedidos no están en vacaciones, porque es una realidad. La empresa había mentido. El viernes pasado, cuando se estaba yendo la gente, nos decía a nosotros, después del corte de calle que hicimos ese día, que no eran despidos, eran vacaciones, para que levantáramos el corte. Obviamente ustedes son la comisión interna y los compañeros van a decidir qué es lo que van a hacer. Uno siempre tiene que tener en cuenta en una situación de conflicto cuáles son los términos de negociación y cuáles son los tiempos que tiene un conflicto. Los tiempos que nunca se los pongan otros, digamos, que nunca se los ponga la patronal, el tiempo del conflicto. Siempre van a manejarlo ustedes y así tendrá que ser, digamos, porque si no tenemos situaciones donde las patronales provocan y generan situaciones de difícil salida después, y en realidad cuando se llega al final del conflicto uno se da cuenta que era lo que estaban buscando.
Entonces, esto yo descarto que no les va a pasar a ustedes, porque tienen mucha experiencia, porque consultan con los compañeros, porque en definitiva los tiempos los están manejando ustedes y creo que los tienen que, obviamente, que seguir manejando ustedes. Excelente la presencia del sindicato. Siempre hay que buscar la mayor cantidad de aliados que tengamos para una situación de conflicto. Antonio de Vicente López, empresario metalúrgico, considera erróneo el enfoque porque en el rubro que él trabaja, generalmente las agencias de trabajo complican a los trabajadores eventuales. Le gusta mucho el programa. Aníbal de La Matanza le pregunta a Marín qué opina del proyecto de telecomunicaciones. Próximo programa, Aníbal, vamos con el proyecto de telecomunicaciones, que tenemos un montón de cosas para decir al respecto. Julia de Palermo, este gobierno se ríe de nosotros, por más cuotas no puedo viajar en avión, cuando no llego a fin de mes con la jubilación, son unos caraduras. Bueno, acá leemos absolutamente todos los mensajes que nos están mandando y los que no podemos leer porque no nos da el tiempo del programa. Pero de cualquier manera, resulta importante establecer una relación de fuerzas que no pase solamente por la fábrica, que pase también por el conjunto del movimiento obrero y en ese sentido rodearse de todo el aspecto sindical y, si es posible, de representantes gremiales, de representantes políticos, resulta importante para que el triunfo se pueda alcanzar y no nos gane una patronal negrera que ya llevó adelante una cantidad de acciones de provocación como la que está llevando en Pelfort. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa, se nos acabó el tiempo, nos vemos el próximo martes en La Cultura del Trabajo. Gracias.